y control. Este proyecto, bueno, este documento es para un proyecto del clarifloculador para el desarrollo de la ingeniería, procuración de equipo y materiales, construcción, pruebas, capacitación, preparativos de arranques y pruebas de comportamiento para las unidades de plantas de servicios auxiliares, plantas de tratamiento de aguas amargas y obras de integración para la reconfiguración de la refinería general Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz. Todo eso es el nombre del proyecto, pero bueno, simplemente es para reconfiguración de la refinería, ¿no? El cliente, pues, es Pemex en ese entonces, y este documento son las bases de diseño de instrumentos, ¿ok? Veremos, ¿no?, que hay una parte general, objetivos, normas y códigos aplicables, unidades de medición, y luego empezamos a ver en la parte general, pues ya propiamente las variables, ¿no? Entonces vamos a ver ese documento, hijes, y al final me van a decir qué es lo que piensan, qué opinan, si ya habían visto esto o no, si es nuevo para ustedes, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Entonces, en general, el alcance te dice: estas bases de diseño describen los estándares de diseño y las prácticas de ingeniería a ser usadas por sistemas de control en el clarifloculador WL53C del proyecto de reconfiguración de la refinería general Lázaro Cárdenas. Estos criterios de diseño, junto con las especificaciones, prácticas y estándares referidos en el punto 3 de este documento, proveen las bases para el desarrollo de la ingeniería y el diseño de la instrumentación requerida para monitoreo y controlar a ser instalado en la refinería, ¿no? Entonces, lo primero es condiciones climatológicas, te hablan acerca de la localización, la temperatura, precipitación pluvial, viento, humedad, todo lo relativo a las condiciones climatológicas, ¿no?, del lugar donde estará construida la planta, atmósfera, sismo, bueno, donde está ya la planta y se realizará la reconfiguración, ¿no? Objetivos, bueno, pues este documento cubre los requerimientos técnicos mínimos para desarrollar la ingeniería de detalle del diseño de instrumentación y sistemas necesarios para seguridad, control y operación de los equipos. Punto 3, normas y códigos aplicables, ¿no? Entonces te empiezan a definir primeramente los anexos de Pemex, que bueno, ya es algo particular, pero también las normas internacionales, ¿no?, las normas API, ASME, y por si se lo preguntaban o pensaban que era un choro mareador, pues sí se utilizan las normas ISA, ¿no?, 5.1, 5.3 y entre otras, ¿no? Aquí se ve claramente todas las que están utilizándose para este proyecto. En el punto 4 nos especifican cuáles serán las unidades de medición para cada una de las magnitudes físicas manejadas en el proyecto. Para apertura de válvulas nos dice que será en porcentaje, para el área será en metros cuadrados, calor específico en joules por kilogramo Kelvin, calor latente en joules por kilogramo, conductividad térmica, watts por metro Kelvin, perdón, cloro residual, partes por millón, en fin, ¿no? Te van definiendo ya las unidades a utilizar en el proyecto. Pasamos a los alcances, ¿no? Lo ponen dentro de general. Te dice: el sistema de control y instrumentación del área del clarifloculador serán adecuados de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Los formatos de las especificaciones, diagramas de lazo y diagramas de alambrado serán los de ICA Fluor Daniels, propiamente, que es la firma de ingeniería, los cuales están basados en los estándares ISA. Pues te dice: la simbología y nomenclatura de instrumentos de los DTI estarán basadas en estándares ISA 5.1. La instrumentación de medición será la necesaria para operar y protección en forma automática y segura del clarifloculador, control y supervisión de las variables de proceso y secuencias lógicas de la unidad, se efectuará en el sistema de acondicionamiento de agua cruda. La selección y aplicación de la instrumentación será consistente con los DTIs y con las condiciones de operación del proceso donde serán utilizados.
se te dice que se elabora un índice de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, te dice también que para la elaboración de detalles de instalación de diagramas lógicos se empleará AutoCAD. Se desarrollarán diagramas lógicos de secuencias automáticas de operación, arranque y paro de sistemas. Aquí hay un punto importante, dice, el protocolo de comunicación será Foundation Fieldbus, estándar FISCO, con los bloques de mantenimiento, configuración y autodiagnóstico estándar de cada proveedor. Foundation Fieldbus, si ustedes a lo mejor no sé si lo han visto en sus clases de protocolos de comunicación, pues ya es muy usado actualmente. Y este protocolo pues tiene bloques internos en su software que realizan tareas específicas como mantenimiento, configuración y autodiagnóstico, ¿no? Eso se refiere a esto, que deben de contar con estos bloques de software. Dice, con el mercado no se encuentra el protocolo de comunicación Foundation Fieldbus estándar, FISCO, se podrá considerar el suministro de la instrumentación con señal 4 a 20 mA o 4 a 20 mA con protocolo HART. Yo creo que eso también ya lo vieron en sus clases de protocolos, o más bien en sus clases de elementos primarios de medición, ¿no? Me parece que ahí se ve esto. Ok. Bueno, vamos más abajo. Factores humanos, por ejemplo, te dicen, ¿no? Como base de diseño, te dice el diseño será consistente en los requerimientos funcionales y las condiciones de servicio específicas en el proyecto. El diseño del sistema de control reflejará los requerimientos de interacción del personal de operación. Este sistema será diseñado de tal forma que el operador tenga acceso a todos los controles y desplegados necesarios para llevar a cabo las tareas asignadas. Los controles y desplegados seleccionados en el diseño de las consolas considerarán un diseño donde la falla del sistema no pueda provocar o causar daños al equipo o al personal. Los controles y desplegados utilizados en el clarifloculador serán seleccionados sobre la base de un análisis de lo siguiente: sensibilidad, presión, tiempo de respuesta, seguridad, máxima integridad del funcionamiento del sistema, registro histórico de variables críticas del proceso, alarmas y secuencias de eventos, velocidad de procesamiento de la información, adecuar la forma de intercomunicación física, visual y auditiva entre los operadores y su equipo bajo condiciones normales y de emergencia. Es decir, este apartado de factores humanos, pues nos dice que pues, mi sistema en cuanto a la instrumentación y HMIs, pues cómo deberá basarse o cuáles son los lineamientos en cuanto a su interacción con los operarios, ¿no? Aspectos de diseño eléctrico para instrumentos, pues cajas de la electrónica en instrumentos serán adecuados para pruebas de intemperie, clase 1, división 1, grupo D INEMA 4X, ¿no? Vámonos más abajo. En cuanto a identificación de instrumentos, te habla de la simbología utilizada en los DTIs, ¿no? De acuerdo a simbología, al plano de simbología y nomenclatura, ¿no? Y dice, todos los instrumentos llevarán una etiqueta metálica de acero inoxidable, grabada con identificación y servicio, nombre del fabricante y modelo. Y empezamos con lo importante para nosotros, o bueno, la parte fuerte más bien de esta fase de diseño, que es en cuanto a las variables utilizadas. Y me dice, para medición de flujo, dice, orificios de restricción. Cuando se requiera tirar presión, se utilizarán orificios de restricción. Las placas de orificio de este orificio de restricción serán normalmente tipo concéntrico y bisel plano. El material de la placa será de acero inoxidable, 316 como mínimo, a menos que, pues, tuberías, la especificación de tuberías diga otra cosa, ¿no? El espesor de la placa de orificio es recomendado por el fabricante. El acabado debe ser sin rayaduras ni asperezas. Los orificios de restricción deben ser instalados entre bridas. La superficie de la placa debe ser plana. Los bordes de la placa deben ser de ángulo recto. Te hablan de tolerancia de maquinado, ¿no? Es decir, son las características principales que debe cumplir los orificios de restricción para cuando se desee medir o tirar presión para la medición de flujo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que ayer veíamos en la primera etapa, pues,
que era toda esta parte de la definición de las características de la aplicación. Bueno, pues todo esto son esas características. Después dice medidores de flujo magnético. Pueden ser usados cuando el fluido sea conductivo, donde varíe la presión o temperatura de flujo y donde se desee una baja caída de presión. La medición de flujo de corrientes líquidas conteniendo sólidos en suspensión considera particularmente este tipo de medidores, ¿no? Es decir, en lo general se van a utilizar orificios de restricción. Cuando no se pueda esto, entonces utilizaremos flujo magnético para estos casos, ¿no? Deberán contar con un display local integral al instrumento. La conexión será bridada de acuerdo a la especificación de tuberías. Luego ya pasa a otra variable, pero entonces esto quiere decir que en cuanto a la medición de flujo, únicamente como criterio de diseño, como base de diseño, pues podremos utilizar este tipo de instrumentos, ¿no? Elementos primarios de medición. Para medición de nivel, tenemos indicadores de nivel tipo vidrio, que se instalarán vidrios de nivel, dice, para lectura local de niveles en los tanques de proceso, salvo que su uso esté condicionado por una razón específica, por lo que utilizará otro tipo de indicador de visión directa. Para aquellos lugares de difícil visibilidad serán dotados de iluminador incorporado al vidrio. Se utilizarán vidrios de nivel tipo reflex cuando existe interfaces líquido-gas y el líquido sea limpio, sin color y no deje depósitos en el vidrio. Vidrios de nivel deben ser del tipo cámara chica y para estos tipos de cámara chica, pues las conexiones serán laterales de media pulgada NPT, ¿no? El tipo de cuerda. Entonces te va describiendo ahí los indicadores de nivel tipo vidrio, sus características, cómo deben de mantenerse para todos los ya especificaciones puntuales y diseños de los que se van a utilizar en el proyecto. Tabla de interruptores de presión, de nivel, ¿no? Hablan de su conexión conduit, ¿no? Bueno, nada más te dice que son adecuados al proceso. Medidores de nivel tipo ultrasónico, por ejemplo, en las fosas de lodos se realizará un arreglo de tuberías para que las dos fosas tengan el mismo nivel. En una de ellas se instalará un medidor de nivel tipo ultrasónico. En la cisterna tal, la TAC 52, también se instalará un transmisor de nivel tipo ultrasónico, ¿no? Los medidores de nivel tipo ultrasónicos deberán contar con un display local integrado al instrumento. Las conexiones al proceso se definirán en la ingeniería de detalle. Es decir, cuando se manejen lodos, prácticamente, se realiza un arreglo de tuberías para que las dos fosas que contienen al lodo, tengan el mismo nivel y en esa fosa se mide el nivel, ¿no? De los lodos, es decir, no entra en contacto directo el instrumento con el fluido, a diferencia de los vidrios de nivel, ¿no? Y de los interruptores. Para presión, te habla acerca de los indicadores de presión, los manómetros, ¿no? Te dice que los indicadores locales de presión serán manómetros con tubo de Bourdon, diafragma o fuelle en acero inoxidable 316 como mínimo, con carátula circular de 4 pulgadas y media de diámetro, graduada en kilopascales, color blanco y números negros, con cubierta fenólica, ¿no? Su conexión inferior será de media pulgada NPT. Deben suministrarse con vidrio de seguridad inastillable y anillo de retención, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de todas estas partes que vieron de los manómetros en sus clases de elementos primarios de medición, ¿no? También te hablan de interruptores de presión, ¿no? Transmisores de presión también. Como aquí te dice, el rango de los transmisores deberán de seleccionarse en forma tal que la presión normal de operación esté entre el 50 y 70% del rango calibrado. Y su precisión mínima será de más o menos 0.1% del span calibrado, ¿no? Imagínense ahí. Para medición de análisis, se tiene transmisores de turbidez, de cloro y pH, ¿no? Aquí están también sus características. Por ejemplo, aquí ahora para válvulas de control, deberán seleccionarse de acuerdo a las condiciones de operación del clarifloculador. Tomar los siguientes criterios. Las válvulas de control con válvulas solenoides serán utilizadas en interlock para el funcionamiento seguro del clarifloculador.
vendrán equipadas con posicionadores electroneumáticos inteligentes, reguladores con filtro y manómetros montados sobre el propio cuerpo de la válvula NEMA 4. De hecho, de estos son los que tenemos en el Multilazo. Todas las válvulas de control deberán disponer de bypass manual, así como sus correspondientes válvulas de aislamiento. Claro, esto es para propósitos de aislar la válvula y de dar mantenimiento. Cuando se requiera, junto a la válvula de control se montará un indicador local en el que se visualizará la variable controlada. Se tendrá especial cuidado en el comportamiento de la válvula falla de aire, ¿no?, de instrumentación o de señal de control, garantizándose en todo momento la seguridad de la instalación, ¿no? Es decir, hay que checar la posición a falla de aire, cómo va a ser, si va a ser abierta, si va a ser cerrada, y hay que tener especial cuidado con esto, dependiendo de cuál sea la mejor condición de seguridad para la instalación específica que se está tratando, ¿no? Las on-off tendrán interruptores de final de carrera, abierto y cerrado, y pues todas las válvulas operadas por aire tendrán indicación local de posición, ¿no? En fin. ¿Qué opinan, Iges? ¿Cómo ven estas bases de diseño? ¿Las habían visto antes? ¿Se esperaban algo así? No, yo me esperaba, perdón. Ay, perdón. A ver, vamos a primero la ingeniera, después... Primero las damas. Sí. Gracias. Pues yo sí había visto varias de estas bases de diseño justamente en instrumentos. Uh-huh. Y pues sí pude identificar varios, como las características que la profesora llegó a decirnos que debe de tener según la ISA 5.1. Y pues me parece súper bien que en realidad eso sí se ocupe, ¿no? Porque a veces pues son normas que, como dijo la profesora, están, pero nadie les hace caso. Uh-huh. Gracias, ingeniera. Inge. Bueno, yo iba a decir que, bueno, yo me esperaba que esta parte de la ingeniería básica solo abarcara hasta antes de, de describir las características que requieren los instrumentos. Uh-huh. Que era lo que más o menos ayer teníamos como que la idea, y pues ahorita como que los está describiendo qué es lo que se requiere para, supongo yo, para que se cumpla el objetivo, ¿no? Ajá, exacto. O sea, es la descripción de los requerimientos básicos o mínimos necesarios con los que, o más bien, pues sí, con los que el cliente quiere que se realice su proyecto, ¿no? Por cuestiones de que él ya sabe, ya lo ha puesto a prueba y ya ha funcionado, ¿no? Y si se fijan, pues, aunque este documento te da, realmente no te da rangos, ¿no? Obviamente te da lineamientos generales para cada instrumento, porque después ya la especificación detallada de cada tipo de instrumento tiene que estar dentro de estos lineamientos. Entonces, pues se cumple lo que habíamos dicho ayer. La ingeniería básica, esos documentos, pues no me sirven realmente para, dice ahí, para una construcción, pero bueno, en este caso sería para una integración del sistema, ¿no? No me sirven para conectar, no me sirven ya para comprar, aún todavía no me sirven para comprar, no me sirven para hacer detalle, ¿no? En la instalación, para interconexión con el sistema de control. Para eso ya están los diagramas, ya están las hojas de datos, etcétera, etcétera, y las especificaciones propias de cada instrumento. De hecho, de aquí se elaboran especificaciones de instrumento para transmisores de presión, para manómetros, que cumplirán con esto, pero aparte se extienden todavía más. Entonces, hasta aquí, pues todo ha sido simplemente lineamiento y directrices, nada más, ¿no? Ok, Inges, ¿y cómo se esperan ahora que sea una especificación o base de diseño, criterios de diseño para un sistema de control? ¿Cómo creen que sea?
Pues yo creo que debe de contener los datos de proceso, ¿no? Datos de proceso. No, no necesariamente. ¿Alguien lo ha visto? Ingeniera hace rato comentó que ya había visto este tipo de documentos. En cuanto al control, ¿también los ha visto? ¿Cómo, profe? ¿Quién sabe dónde estaba y se echó a correr? Ay, sí, pero es que bajé por agua y lo escuché y corrí. Sí, se escucharon los chanclotas, los pasotes. Que si, así como ha visto bases de diseño para instrumentación, también los ha visto para el control. Ya sí aplicado como lo de ahorita, no. Sí. No. Ok. Bueno, pues entonces vamos a ver, ¿no? Esto mismo, pero aplicado al control. Y para eso, pues tengo este otro ejemplo, ¿no? Ya están viendo el archivo en Word, yo espero. Se trata de la construcción de las plantas criogénicas 5 y 6 en Reynosa, Tamaulipas. El cliente también es Pemex, ¿no? Y esta especificación de sistemas de control, propiamente filosofía del sistema de control e instrumentación, ¿no? ¿Qué es la filosofía en G? ¿Se acuerdan? Regresando a sus clases de, no sé, filosofía, no sé si siguen dando filosofía en la vocacional. ¿Se acuerdan cuál es el concepto de filosofía? Pues es el porqué de las cosas, ¿no? De las Entonces, cosas. el porqué de las cosas. Filosofía de control, pues es el porqué del control, ¿no? Entonces vamos a definir los lineamientos básicos, los criterios para diseñar, los criterios base, claro, para diseñar el sistema de control. Y bueno, aquí tenemos, fíjense, descripción, filosofía general de control, arquitectura del sistema, sistemas de control, líneas de integración, almacenamiento, servicios auxiliares y control, tratamiento de efluentes, controladores lógicos programables, los PLCs, ¿no? Tenemos otros sistemas, el sistema instrumental de seguridad, sistema de control contra incendio, ¿no? Ubicación del equipo, consideraciones para la integración de las, bueno, otras cosas. Pero vamos a ver qué nos dice, ¿no? Descripción, dice de este documento, dice, considerando la misma filosofía de las plantas anteriores, bueno, esto es para las plantas criogénicas 5 y 6, para su construcción. Ya existían la 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, únicamente te dice que la filosofía será la misma utilizada en las anteriores, y estos sistemas de control para 5 y 6 operarán de forma distribuida, ¿no? Este concepto de distribución se requiere desde dos puntos de vista, física y funcionalmente. Vamos a ver la parte funcional, ¿no? La operatividad de este sistema de control. Se requiere independizar el control del proceso de cada una de las plantas criogénicas de tal manera que el comportamiento de cada una no afecte el de las otras. Todos los controladores locales relacionados con el control del proceso de las plantas criogénicas deberán comunicarse con el sistema de control de las mismas e interactuar con el mismo de tal modo que desde las estaciones de operación sea posible asumir el control total de las plantas, ¿no? Entonces debe haber una relación de controles locales con el control total, o bueno, cuarto de control central, ¿no? Más que nada. En caso fortuito de que se llegara a perder la comunicación del sistema de control local con el equipo instalado en el cuarto de control, los primeros, es decir, los sistemas de control locales, deberán ser capaces de asumir por sí mismo el control de la parte que les corresponde y almacenar en su memoria los datos críticos del proceso que controlan, de tal forma que una vez restablecida la comunicación al sistema del cuarto de control, esta información pueda ser transmitida al mismo, ¿no? Debido a que la operación de control y la operación, control, administración de las plantas criogénicas se manejará de manera independiente a los demás controles, es necesario que se considere también la independencia de los equipos, materiales, gabinetes y mobiliario para cada uno, ¿no?
Entonces, lo que te dice es que yo quiero un control independiente en cada uno de ellos, para cada uno de sus sistemas, pero quiero que estos también tengan una conexión hacia el cuadro de control central y también desde ahí se puedan operar, ¿no? Que de hecho, en situación normal, ahí será. Y te dice, en caso de que falle esta conexión, esta comunicación, bueno, entonces el control local para eso está, para tomar el control inmediatamente ante esta situación y entonces poder estar registrando los datos críticos del proceso, para que después cuando se restablezca todo, bueno, pues ya nada más esta comunicación pase estos datos, cede el control y pues no haya ningún otro problema, ¿no? Ok, vamos a dejarlo ahí esta parte, ¿no? Y luego te dice, físicamente, se requiere independencia entre los procesadores redundantes dedicados al control del proceso. El SCP es el sistema de control de proceso, ¿no? Sistema de movimiento de productos, que es el SMP, y tratamiento de efluentes, ¿no? Entonces, se requiere independencia de los procesadores redundantes dedicados para estos sistemas, independencia del control dedicado exclusivamente para el sistema instrumentado de seguridad, ¿ok? Debe estar por separado, debe de operar por separado, ¿no? Tenemos aquí en cuanto al SIS. Ok, ya nos especificaron, pues, de forma general en qué consiste, en forma funcional y física, esta filosofía de control, que consiste en la independencia de los sistemas de control locales, con los remotos y entre ellos, ¿no? Ahora, nos marca aquí ya la filosofía general de control, así se le denomina, y nos dice, los sistemas para la operación de las plantas criogénicas deberán proporcionarle al operador la facilidad para realizar el monitoreo, control directo, control regulatorio, control supervisorio y adquisición de datos desde las consolas de operación de los sistemas localizados en los cuartos de control de las plantas, ¿no? Entonces dice, tu control debe involucrar todo esto. Monitoreo, control directo, control regulatorio y todo operado desde cuartos de control de plantas, ¿no? Durante la operación normal, las plantas criogénicas, estas deberán ser monitoreadas y controladas de los cuartos de control central, ¿ok? Durante el arranque, paro y transiciones importantes, el monitoreo y control se deberá hacer desde los tableros locales y o desde el cuarto de control central, siempre y cuando los proveedores de los equipos paquete lo permitan, sin alterar sus garantías. La instrumentación y sistemas de control deberán ser diseñados, suministrados, instalados y probados de acuerdo a la filosofía de control y a las especificaciones particulares de cada instrumento y sistema. Entonces, aquí eso es un punto que va directamente a la parte de, pues, con el protocolo de pruebas FAT y SAT, ¿no? Dentro de esta filosofía de control, tenemos un apartado de seguridad y paro de emergencia. Ok, ya especifiqué en condiciones de operación cómo deben de funcionar de forma independiente los sistemas diversos que conforman mi sistema de control en general. Ok, ahora, para seguridad y paro de emergencia, ¿no? Los paros parciales y paros totales de emergencia deberán de ser realizados y controlados únicamente por el sistema instrumental de seguridad del SIS, ¿no? El SIS debe tener una arquitectura con tolerancia a fallas y contar con un autodiagnóstico. El diseño del SIS debe ser tal que el modo de falla sea una falla segura. Es decir, si falla el SIS, todo se debe de ir a una posición o una condición de seguridad, ¿no? Cada uno de los subsistemas lógicos de seguridad deberá tener un botón de paro o de pánico, ¿no? Muy importante, instalado en la consola del sistema de control de proceso. Debiendo instalarse cada uno de ellos con protección y luces indicadoras del estado que guarda el botón. Este botón deberá considerarse para ser usado únicamente como último recurso en caso de falla de la lógica del SIS
y de acuerdo a la filosofía de control de la seguridad y paros de emergencia de cada instalación. Es decir, te dice, pues todos los paros parciales totales los va a gobernar el SIS, pero si falla, bueno, pues en el sistema de control de proceso debe de existir un botón de paro. Y esa es la última barrera de protección, o sea, es evítalo, pero si pasa algo en el SIS, ahí está el paro, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, Inges, es cuestión de estar narrando, ¿no? Estar narrando, pues, cuáles son esas ideas importantes y principales con las que tú quieres que cuente tu sistema de control, ¿no? Te dice, en cuanto a la operación ahora, los equipos y maquinaria arrancarán desde un tablero local y en forma remota desde el DCP cuando se encuentre indicado en los DTIs y el proveedor del paquete lo permita. Todas las variables del proceso para la seguridad, estabilidad y eficiencia de operación de las plantas criogénicas deberán ser monitoreadas y controladas del DCP. Los parámetros relacionados en cuanto al mantenimiento de equipos e instrumentos pueden ser monitoreados localmente o desde el cuarto de control central. O sea, esas ya son las condicionantes o los lineamientos necesarios con los que debe cumplir en condiciones de operación, ¿no? Tal acerca de la interfaz con el operador también, ¿no? En cuanto a elementos finales de control, ¿no? Deben de ser implementados a través del sistema de control de proceso o en los sistemas de control secuencial. Pues prácticamente todo va al sistema de control de proceso, a excepción del paro de emergencia, ¿no? Ese va directamente en el SIS, de forma normal, ¿no? Vámonos más abajo. Arquitectura del sistema de control se refiere a la topología, bueno, cómo es o cómo se va a hacer la topología o diseño de conexión entre los diferentes niveles que ustedes han visto de la pirámide de la automatización, ¿no? Desde la base, que es el campo, hasta la punta de la pirámide, que son las estaciones de operación. Bueno, en un diagrama se hace toda una topología indicando esta arquitectura, se le llama aquí, de cómo es esta distribución de cableado y operación de la pirámide de control aplicada al proyecto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya después veremos, espero en detalle, ver un documento de estos con ustedes, ¿no? Vamos más abajo, que nos decía ahí, controladores lógicos programables, ¿no? Los PLCs. Dice, los PLCs deben ser usados para el control primario del equipo rotativo, esto es, turbinas, compresores, turboexpansores y hornos, y cuando se requieren funciones secuenciales, como es el caso de la operación de las válvulas de los deshidratadores. La interfaz del operador será local y remota a través del DCP. Los PLCs y controladores de campo deberán comunicarse con el SP vía Ethernet TCP/IP, ¿no? Con convertidores de fibra óptica, a través de un software de enlace de datos con formato OPC, para suministrar todos los parámetros de operación del equipo asociados. Estos datos deberán ser desplegados, almacenados en el registro histórico y alarmados en la consola del operador. Y pues te dice que los requerimientos detallados para los PLC son cubiertos en la especificación que aquí nos menciona, ¿no? Tabla acerca del SIS, ¿no? Se debe suministrar un sistema instrumentado de seguridad, el cual deberá realizar el paro de la planta completa. Ya lo habían dicho antes, pero aquí se retoma nuevamente dentro del SIS de forma muy puntual. Y te puede indicar también, bueno, pues prácticamente todo tiene que ser nuevo, ¿no? Todo lo que tiene que proporcionar el proveedor, el contratista, pues, para cumplir con el puesto en marcha de un SIS. Pues ya la mayor de estas partes estaban dichas anteriormente, pero lo conjuntan que el SIS debe cumplir con ello nuevamente. Ok. Y bueno, sistema de control contra incendio, ¿no? Debe proveerse con un sistema de automatizado de control contra incendio nuevo, cuya función será la de controlar todos los dispositivos relacionados con la red contra incendio.
tanque de almacenamiento de agua contra incendio y bombas de agua contra incendio, ¿no? Ok. Entonces, les repito, esto es en cuanto a el sistema de control, es decir, su filosofía, el porqué de la operación o por qué se va a diseñar o detallar de tal forma, esta es la base, ¿no? Por eso es filosofía de control. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? Mucha información. Pues sí, es bastante extenso. ¿Qué más les pareció esto? Está bastante interesante, ¿no, profe? Todo lo que tiene que ver con la normatividad aplicable. Ok. Y de hecho sería una buena práctica que ahora que van a empezar a desarrollar su tesis, pues implementen esto de la filosofía de control, ¿no? Claro, será de una forma muy sencilla, a lo mejor a lo más exagerando una página, ¿no? A fin de cuentas es definir, pues, los puntos importantes con los que quieres que cuente tu control, ¿no? A lo mejor tú vas a decir, bueno, yo quiero que mi proyecto cuente con un control local, en la cual yo voy a tener una botonera que yo voy a construir, ¿no? Pero también quiero que exista un control remoto con una laptop utilizando LabVIEW, ¿no? En caso de algún desperfecto, un ejemplo muy burdo, ¿no? A lo mejor, o hasta algo incoherente y chusco sería, bueno, en caso de falla del sistema, desenchufar el Arduino y reiniciar la computadora, ¿no? Esto siempre lo hacemos, ¿no? Pero, pues, y es una práctica que siempre se ha manejado, ¿no? O sea, al entrar si algo falla, reinicia el sistema. Así de sencillo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor como un ejercicio, como un ejemplo tonto, pues sí es parte de un procedimiento en cuanto a mi sistema de control y lo tengo que especificar como tal. Y al especificarlo así como un procedimiento, pues ya sería o formaría parte de mi filosofía de control. El cómo lo haga ya es parte de ingeniería de detalle, ¿ok? Pero aquí estoy diciendo, se tiene que hacer esto. Punto. ¿Sí me doy a entender, ingenieros? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Muy bien, hijes. Bueno, pues esta era mi intención, mostrarles estos documentos, al menos por hoy, de ingeniería básica. Muchas veces los pasamos por alto o no los aplicamos dentro de la propia preparación profesional, ¿no? Que es la carrera. Pues les repito, estaría bien que lo hicieran, ¿no? En sus tesis. Y eso les va a permitir una mejor claridad, ¿no? Es como cuando especifican sus objetivos al inicio de la tesis y, bueno, hay que cumplir uno por uno, pues llegas al objetivo general y perfecto, cumples con la tesis, ¿no? Aquí es lo mismo, si ustedes definen desde un inicio cómo quieren su control, pues esa va a ser su guía, su norma a seguir, para que no estén divagando de repente y tomen más tiempo del necesario, ¿no? Cualquier persona que se integra a su proyecto, bueno, a lo mejor la tesis no, pero cualquier persona que se integra al proyecto, ok, lee las bases de diseño, lee la filosofía de control, lee las bases de diseño para instrumentos, para que entiendas cuál es la filosofía, cuál es el porqué, y entonces ya desarrolla la ingeniería de detalle, ¿no? Eso es sobre todo para mantener un estándar en cuanto a la idea del proyecto. Ok, Inges, pues, ¿dudas, no? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. No, claro. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, Inges, pues ya les dejé en la plataforma la tarea, ¿no? Para que la trabajen. Y pues nos vemos el próximo lunes, Inges, la próxima sesión. Que tengan una excelente tarde y buen término de semana, ¿no?
Gracias, profesor, igualmente. Gracias, Gracias, profesor. profe, igualmente. Hasta luego. Igual, excelente fin.